Presidente, el tema de la seguridad ciudadana es la principal preocupación de la población y esto coinciden las encuestas, aunque usted no las lea mucho, pero es un tema que aparece de manera reiterada y es el principal reclamo que se le hace también al Ejecutivo. Está incluso por encima de preocupaciones como la corrupción, el desempleo o la educación, que también tenemos serias carencias ahí. Se ha cambiado de ministros, varios ministros, y no solo en este gobierno, se han dado paquetes de medidas para luchar contra la delincuencia organizada, se ha equipado a la policía, pero parece no tener solución este tema de la violencia en las calles. ¿Qué espera del nuevo ministro? Tenemos mucha expectativa, muchas esperanzas de que con el carácter y la personalidad de Walter Albán podamos avanzar más en el tema de la lucha contra la inseguridad, pero hay que poner esto en contexto. El problema de la inseguridad no es de ahora. Es un problema de décadas en el Perú y es un problema regional. El día de ayer en el diario El Comercio ha salido un índice, el mapa de la inseguridad en Latinoamérica. Pero no va a decir que es una percepción. No, lo que digo es que en ese mapa no estamos entre los países donde hay más inseguridad, más bien entre los que menos criminalidad hay. Estamos junto con Bolivia, Chile y Argentina. Hay otros países, si ustedes miran ahí, que tienen índices muy altos en el tema de criminalidad. Pero digamos, el problema de otros no nos santifica a nosotros. Nosotros vamos acá. Lo que hemos encontrado es una policía bastante maltratada y hasta cierto punto politizada. Los ministros de Interior son los que cambian más. Por lo tanto, no hay una estabilidad como si la tenemos, por ejemplo, en el sector de economía. En el sector de economía no cambiamos a los ministros tanto como en Interior. Y eso nos debe hacer reflexionar qué tipo de seguridad es la que queremos, ¿no? Porque al final el policía tiene su carrera de 40 años de servicio y el ministro está muchas veces meses o un año en promedio. Entonces, cuando no compatibilizan, el policía espera que ya salga el ministro, ya salga en cualquier momento, ¿no? Tenemos que darle también tranquilidad y estabilidad a este sector importante del gobierno, de cualquier estado. Creemos también que en el tema de la inseguridad no es una tarea solamente del gobierno, es una tarea de gobiernos regionales, municipales. Es una tarea también, aunque no lo quieran admitir, de medios de comunicación, porque todos tenemos que generar valores. El problema es cómo sale un gringallo. Yo no lo he visto en mi gobierno, ese gringallo, de repente ni siquiera en el gobierno pasado. Pero él viene de una familia desestructurada y viene de un ambiente de falta de valores, donde también los medios de comunicación que ingresan todos los días a la casa de gringallo y otros más sin pedir permiso porque tienen una televisión, tenemos que ser responsables de lo que estamos poniendo en los programas de televisión, qué valores estamos fomentando y qué antivalores son los que estamos fomentando. Pero, presidente, entonces es una tarea, como dicen, de todos. Pero eso nosotros no decimos, no tenemos responsabilidad. Por cierto que la tenemos. Además que nosotros nos estamos comprometiendo en este tema. Hemos mejorado el salario de los policías. Y justamente en esta semana han recibido el segundo tramo de este compromiso del gobierno con nuestra Policía Nacional del Perú. No nos casamos con ningún acto de corrupción, etcétera, y separamos a los malos elementos. Capacitamos a nuestro personal, estamos mejorando la capacitación. En cuanto a su infraestructura, este año hemos presupuestado para el 2014 la mejora, la reconstrucción, modernización de su hospital, sus escuelas, comisarías, puestos de vigilancia, que los puedes ver. Una cosa es el puesto de vigilancia que está en Santa Rosa, en la frontera con Chile, hace 2 o 3 años, y otra cosa es lo que tenemos hoy día. En equipamiento, les estamos dando patrulleros con sistema inteligente, hay 800 acá, vamos a comprar 4.000 más. Hemos comprado 1.500 motos lineales, estamos comprando 2.000 más para reforzar la policía de carreteras. Hemos comprado 4 helicópteros, se va a comprar un helicóptero más, son 5 helicópteros para integrar el sistema de vigilancia. Tenemos la central 105 con capacidad de recibir 40.000 llamadas diarias. Hemos mejorado el equipamiento de las unidades y estamos creando una unidad de intervención rápida que la podemos tener como una reserva para poder actuar en cualquier lugar del país. Ahora, también hay corrupción en la policía, se anuncia una purga, el ministro del Interior ha dicho que no es exagerado hablar de 600 oficiales que pueden salir de la institución, se habla de cifras mayores incluso que ha trascendido en la prensa. ¿Cuántos policías van a salir de la institución y cuántos por corrupción y cuántos vinculados al caso de López Meneses, que vamos a hablar más adelante también de ese tema? Ok.
Primero, los policías que están saliendo no son necesariamente solo por un tema de corrupción. ¿Qué porcentaje por corrupción? Yo no tengo las cifras porque es muy difícil decirle a un policía si es corrupto o no es corrupto, ¿no? Lo que sí pueden haber ¿Usted le ha casos, dicho corruptos a los policías que están vigilando a Óscar López Menezes? yo he dicho que hay elementos, hay malos elementos en la policía y que este caso ha sido producto de una corrupción de elementos de la policía, pero yo no he tocado como algunos han querido sacar y algunos medios de comunicación también diciendo que estaba yo insultando a la policía. Yo soy el último que insultaría a la policía. Yo vengo de un ámbito militar cercano a la policía, por lo tanto la quiero y la respeto. Pero evidentemente, como en toda institución, hay corrupción, eso no podemos negarlo. Y estamos luchando contra eso. Yo creo que los estándares, los niveles de oficiales y personal policial que va a pasar al retiro antes de fin de año, son los que se manejan normalmente, es el histórico de todos los años. La policía tiene más de 110.000 efectivos, entonces normalmente las invitaciones son por 500, 600, 800, eso es normal, está dentro de los rangos, ¿no? O sea, no es una purga. No, no es una purga, no, parece una renovación. Yo quisiera rescatar parte de su reflexión a la primera pregunta que le hizo Josefina, con relación a la sensación ciudadana de que en efecto la seguridad o la inseguridad en este caso es el problema más importante para los peruanos. ¿Coincide usted con esa percepción? ¿Cree que la inseguridad ciudadana es el mayor problema del Perú? No sé si será el mayor problema del Perú, no tengo ni una bola de cristal y obviamente las encuestas son encuestas, pero sí creo, pero sí creo que es un problema importante que lo tiene el peruano que vive el día a día. Es un problema que está permanente en nosotros. No sé si será más importante que el salario, que el trabajo, eso no voy a entrar a discutir eso, pero tenemos que atender el tema de la inseguridad. Pero sí, y lo estamos atendiendo. decir que hay una percepción del crimen mayor de la que existe, como dijo uno de los ministros, y eso además viniendo de un funcionario del Estado, da la impresión que bueno, tienen vigilancia, tienen patrulleros. No, lo que ha dicho el ministro, y creo que debiéramos entenderlo bien, ha dado el concepto académico de lo que es la seguridad. La seguridad conceptualmente es un estado de confianza. Tú puedes estar en una zona muy segura y te asaltan y para ti esa zona es insegura. O puede suceder viceversa, que estás en una zona muy insegura y no te pasa nada y tú dices, acá no pasa nada. Yo creo que no se ha querido ser rigurosos en lo que dijo el ministro y se ha querido hacer una parodia, una caricatura de algo que lo ha dicho de buena fe. Nadie está negando el hecho real, ¿no? Pero también tenemos que entender que lo que tenemos hoy día es una presencia permanente del tema de la inseguridad. Nos sentimos inseguros cuando salimos a las calles, ¿no? ¿Y eso es gratuito? ¿Perdón? ¿Es gratuito eso? No sé si es gratuito, inseguros? pero... ¿Perdón? ¿Sentirnos inseguros es gratuito? No le entiendo su pregunta. Es decir, si sentirnos inseguros no tiene una causa justificada. No, claro que tiene una causa justificada, claro que tiene una causa justificada. Y por eso estamos hablando que es un problema real. Claro, y lo vemos ¿no? En Trujillo, por ejemplo, en barrios donde ha aumentado sustancialmente la tasa de homicidios. Y el problema real también es que el Estado no se ha preocupado durante décadas. El problema de la inseguridad no es de ahora, ni el gobierno anterior, ni el tras anterior. Tiene por lo menos 30 a 50 años acá. Si ustedes, como buenos periodistas, revisan sus notas del gobierno anterior sobre el tema de seguridad, del gobierno tras anterior y del tras anterior, en todos era un problema permanente y una lucha constante y una crítica que los gobiernos tenían que aceptar, como la aceptamos nosotros. Pero también hay que señalar lo siguiente: cuando llegamos nosotros al gobierno, había un déficit de policías. El Perú creció, pero la policía no creció. El policía que antes tenía que dar seguridad, un policía en un cuadrante de 2.000 vecinos, hoy está dando a 10.000 vecinos. El mismo policía y con sueldos que no fueron bien remunerados durante años. Todo eso tenemos que corregirlo. Pero, repito, no es un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana y tenemos que trabajar todos juntos. Le voy a hacer una pregunta que compete directamente a su gobierno, porque las expectativas cuando usted es elegido presidente eran muy altas con relación al tema de la seguridad, justamente por lo que usted ha señalado, por su formación militar. Eso por un lado. Y por el otro, la pregunta es acerca de la elección del actual ministro del Interior. Walter Albán era el embajador del Perú ante la OEA, radicaba en Washington desde enero de 2012. ¿Cuáles considera usted son las credenciales o las cualidades que convierten a este académico, abogado, en su mejor carta para manejar un ministerio como el del Interior? A ver, la primera parte de la pregunta.
me estaba diciendo... Sobre las expectativas de la ciudadanía, sí, con relación a su formación y el tema de la seguridad. Bueno, mira lo que hemos avanzado, ¿no? Hemos logrado la pacificación del del Alto Guayaga, con la captura del último mando terrorista. Y hace poco hemos capturado al camarada Héctor, que quería también nuevamente reorganizar esto, ¿no? Entonces no estamos dejando que crezca en el Alto Guayaga, y el Alto Guayaga ya se recuperó, y lo que estamos haciendo es consolidar la paz en el Alto Guayaga. En el Brain, lo que estamos haciendo en el Brain son las capturas, ¿no?, de mandos importantes, como es uno de los hermanos Quispe Palomino, el mando militar Alipio, entre otros, y seguimos capturando gente. Y hemos también... Walter Albán en el Ministerio del Interior, eso quiero que me lo responda. ¿Perdón? La elección de Walter Albán. Bueno, estaba terminando de contestarte la primera pregunta, pero si quieres paso a la segunda. Como usted prefiera. Mientras me conteste ambas, no hay te contesto yo las dos. Entonces, hemos logrado avanzar en estas áreas, estamos volando pistas, hemos recuperado 3 avionetas producto del narcotráfico, porque consideramos que el narcotráfico y el terrorismo son la fuente para más del 60% de todos los delitos que están sucediendo en el país, ¿no? En cuanto a Walter Albán, ha sido un consenso entre el premier Villanueva y el que habla, ¿no? Y yo creo que hay que entender que para manejar un sector tan delicado, Walter Albán tiene fortalezas, tiene una visión de defensoría del pueblo, en el cual nos garantiza de que el respeto a los derechos humanos, el respeto al ciudadano, viene en su propio chip de Walter, ¿no? En segundo lugar, es un tipo honesto, ¿no? Yo creo que podemos... ¿Ha valorado más sus cualidades personales a las profesionales? No, claro, pero también cuando se escoge un ministro, usted para el ministro del Interior no necesita un policía, usted necesita una persona que asuma políticamente la responsabilidad del sector, y para eso no necesita un policía. Por eso es que los ministros no necesariamente son miembros de ese instituto. Ahora, presidente, lo que se ha conseguido en el BRAEM, estas capturas importantes, al abatir a Lipio, a Gabriel, capturar a Héctor, se ha hecho en gran parte un trabajo conjunto, ¿no? Policía y Fuerzas Armadas. Ese es un esfuerzo importante porque ha habido un cambio de estrategia. Cuando llegamos a gobierno, había de hecho había una política como de status quo, ¿no?, en la cual mientras uno no cruzaba en el río, los otros no cruzaban en el río. Lo que hemos hecho es cruzar el río y seguir avanzando. Cuando hemos visto los problemas que se estaban originando, hemos decidido combinar el esfuerzo policial con el esfuerzo militar, porque hay que entender que en el Brain la principal amenaza no es el terrorismo, es el narcotráfico. Ahora, ¿por qué la policía, que está trabajando con éxito en el BRAEM, no traduce esos éxitos en la lucha contra la delincuencia? Porque es distinto. El principal delito, el principal crimen que se comete en el Alto Guayaga, en el BRAEM, es el narcotráfico. Acá en las ciudades tenemos otros tipos de delitos, otra dinámica, ¿no? Acá estamos en una ciudad donde tú no sabes quién es quién, la gente que vive, ¿no? Tenemos que valernos de otras metodologías, por ejemplo, las cámaras de vigilancia. En el BRAN es muy difícil el sistema de cámaras de vigilancia en el monte. Entonces, yo creo que en el BRAN, esta política de combinar el esfuerzo de la inteligencia policial, la inteligencia militar, dando énfasis a la inteligencia policial, nos está dando resultados y nos ayuda a vencer resistencias, porque es muy difícil hacer trabajar conjuntamente, lealmente, transparentemente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Tenemos que interrumpirlo porque nos piden un corte. Continuamos nosotros con más temas. De verdad que el tema de seguridad da para mucho más, pero vamos a un tercer bloque donde tocaremos el tema de la economía y lo que viene para nuestro país. Proyecciones de ese... Le damos más a la seguridad. ¿Le damos más a la seguridad? ¿Le robamos un poquito a la economía? Como quieras, como quieras. Vamos a la pausa y regresamos con el presidente de la República. Ahora sí. Seguimos al aire entonces desde Palacio de Gobierno, acompañados por el presidente de la República, para hacer un balance de lo que ha sido este 2013 y conocer junto a Josefina Townsend, mi colega, también lo que viene para el 2014, los planes del gobierno para mejorar de pronto algunas cosas que haya que perfeccionar en el gobierno. Se proyectó un 6% de crecimiento este año. Si bien es cierto, ha habido factores externos que nos han impedido llegar a ese 6%, hay quienes sostienen que, por ejemplo, el hecho de que Conga no haya prosperado
fue el que impidió que lográramos esa meta. Un punto porcentual hubiese significado llegar a la meta del 6%, pero además generar 250.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es su lectura sobre el tema del crecimiento y el manejo económico de 2013? Este año estamos cerrando en 5.2% aproximadamente. Me alegra que la discusión en el Perú sea cuánto vamos a crecer. Y si crecemos 5%, que nos coloca como líder en Latinoamérica y nos coloca dentro de las 5 economías más dinámicas del mundo, sea un tema que alguien diga, bueno, pudimos, sí, todo el mundo dice pudimos, ¿no? Hay otros países que están discutiendo si van a crecer este año o van a seguir en recesión. Pero ese no es nuestro consuelo. No es nuestro consuelo, pero te digo, me alegra que la discusión en el Perú sea esa, porque hace 20 años o 30 años la discusión era otra. ¿Pero pudimos crecer más, presidente? Yo creo que siempre se puede hacer más las cosas, seamos perfeccionistas y se pueden hacer más las cosas y el próximo año que se viene va a ser mejor. Quiero decirle a la familia peruana de que este es un crecimiento importante que nos coloca nuevamente a la cabeza de Latinoamérica en crecimiento económico, que han habido escenarios internacionales que no nos han permitido crecer más. El precio del oro y del cobre, que son, digamos, los productos de bandera del Perú, han caído en 15% el del oro y un poco más de 8% el del cobre. Eso ha afectado a la economía definitivamente. El alza del precio del barril de petróleo también nos ha afectado a todos porque somos importadores de petróleo. Pero aún así, gracias a las reformas que se hizo en el debido momento, como la reforma tributaria, que nos permitió ensanchar la base tributaria en un 30%, el golpe de la baja de los metales, de los precios de los minerales, de los commodities internacional, no nos afectó tanto como a otros países. Y eso es importante resaltar porque... ¿Fue un error hablar de vacas flacas? No hay ningún error en eso. Yo creo que lo que tenemos que concentrarnos en lo sustancial y no en lo periférico, ¿no? Ahora, sustancial como Conga, por ejemplo. Conga va este 2014, el alto comisionado de la Oficina de Diálogo de la PCM ha dicho que podría empezar a construirse Conga ya este proyecto este año y que hay incluso consenso entre las comunidades. ¿Cree usted que es posible? ¿Cómo evalúa este informe de Vladimiro Huánuco? Primero que yo creo que Conga está yendo, ¿no? Ya han construido una laguna. Van a construir la siguiente laguna, están siguiendo el plan que se hizo desde un principio. Hay que entender, por favor, que Conga no es un proyecto estatal, ¿no? Es un proyecto privado. Entonces es la decisión del privado si va o no va. El Estado responde por defender la propiedad privada y el orden jurídico. Eso lo defendemos y eso lo hemos defendido aún a costa de toda esa convulsión que hubo en Cajamarca. Apoyado por el gobierno regional. Que puede reelegirse. Que puede reelegirse, ¿no? Pero a lo que voy es de que es un proyecto privado, por Dios, no es un proyecto público. Ahora, perdón, para terminar, Conga está yendo por una decisión de los privados y nosotros estamos colaborando en todo lo que se tiene que colaborar. Justamente sobre eso le iba a preguntar, porque Josefina dice bien, este anuncio en el que ya se habla de una mejor disposición por parte de las comunidades, sí, se está pasa por una mayor presencia del Estado, que es lo que están pidiendo las comunidades. Es decir, Cajamarca ha sentido el golpe. Cajamarca hoy ha perdido turismo, se ha empobrecido y eso es innegable. 70.000 puestos de trabajo perdió Cajamarca, es una de las regiones que menos ha crecido en el país. Correcto. Casi está en cero, pero... Sus proyecciones eran mejores, pero permítame terminar, las comunidades sí están diciendo, si el gobierno tiene una mayor presencia, sí, se aprueban una serie de proyectos que ya no dependen solo de Yanacocha, sino también de la presencia ejecutora del Estado. Es cierto, le hacen reclamos a Yanacocha, pero también a la participación estatal. Digo para que usted no diga, bueno, esto es un tema privado y que los privados vean cómo lo solucionan, sino que estamos hablando de una sinergia. Sí, pero es la verdad, es privado. ¿Pero han mejorado las condiciones de conflictividad? Claro que sí, ha mejorado bastante, pero digamos, si es así, Conga no iba hace décadas porque a nadie le dio a los diferentes gobiernos, nadie se preocupó en hacer la represa de Chonta para darle agua a Cajamarca. Eso lo estamos haciendo nosotros. No había ni siquiera estudios. ¿Dónde estaba la preocupación del Estado? Vuelvo a lo primero que dije. El Estado, ¿no?, burocrático, el Estado señorial, le daba soroche viajar a la sierra. Y por eso, para ellos, Cajamarca no era importante. Era importante el oro de Cajamarca, pero no los cajamarquinos. Y para nosotros es importante los cajamarquinos. Por eso estamos allí presentes. Más allá de Conga, porque Conga no es intrascendente en la historia del país. Para mí más importante es la gente. Y estamos llegando con los programas sociales asistencialistas, sí. Con programas
con subsidios como el FISE, el Fondo de Inclusión Social Energética. Así no les gusta a muchos tecnócratas, sí estamos dando subsidios, porque la gente de Cajamarca es importante. Yo puedo defender el Estado de Derecho, puedo darle las facilidades a cualquier proyecto, que sea Conga o como se llame. Lo que no puedo decretar es que la gente en su corazón le abre el corazón a Conga. Esa es una tarea de esa empresa. Y lamentablemente hay mucho que criticar ahí también, porque eran empresas soberbias, eran empresas que tenían la mirada antigua de la empresa. Hoy día, saludo que esté cambiando y que hoy día se junten con la población y hoy día miren el cambio. Las comunidades están aceptando voluntariamente trabajar con Yanacocha. Ahora, presidente, otro tema, la política energética, que ha sido una de las banderas de su campaña, también de su gobierno, la promesa de bajar el precio del gas, por ejemplo, ¿no? La masificación del gas. Usted anunció el 28 de julio que hay 11 ciudades que van a empezar a recibir ya gas natural. Ahora, ¿qué ha pasado con el gasoducto del sur y cuál es la meta de la cobertura de gas natural? ¿Cómo puede eso afectar el precio del gas? Además, teniendo en cuenta que el precio del balón de gas, ¿no? GLP ha subido hoy día 50 céntimos, está como en 40 soles. ¿Cómo va a cambiar eso con gas natural? A ver, muy difícil contestarlo en un minuto. A ver, ¿nos queda un minuto o tres? Nos quedan tres. Nos quedan tres. Mira, el tema del gasoducto fue un modelo que nos estaban comprometiendo a nosotros, un modelo que era lesivo al Estado. Tuvimos que replantear el modelo y es lo que está yendo. Y esperemos, estoy seguro, el próximo año se licita la construcción del gasoducto. Porque se postergó, ¿no? Se postergó porque el modelo que nos dejaron planteado era un modelo que dependía de la plata que pusiera el Estado y podíamos ser enganchados por la empresa que lo construya, porque a título de qué poníamos en un proyecto privado, ¿no? Entonces hemos cambiado ese proyecto. Fue como el caso Chincheros, también fue un proyecto en el cual entregaban la concesión y el concesionario se agarraba del aeropuerto del Cusco. No podíamos aceptar eso. Entonces, ese es un tema. El gas barato. Sí. El gas barato. ¿A cuánto? Es inmediato, es con el FISE. Les estamos dando un vale de 16 soles de subsidio por cada balón de gas a las familias pobres y extremadamente pobres. Recurriendo a un subsidio. ¿Perdón? Recurriendo a un subsidio. Recurriendo a un subsidio porque de otra manera no se puede porque todas las empresas de gas son privadas. Entonces, necesitamos recurrir a este subsidio y se está dando. Ya hay 650.000 familias que tienen el FISE y para el próximo año, para mediados del próximo año, debemos estar llegando al 1.000.000 y vamos a seguir ampliándolo. El gas barato, ¿no? A mediano plazo, 3 años aproximadamente, que puede llegar a ese famoso 12 soles y tal vez menos, es con la masificación del uso doméstico del gas, es con las cañerías, las tuberías que se están haciendo y que hoy día en Lima ya son más de 120.000 familias que tienen tuberías de gas, ¿no? Una de mis secretarias tiene ya su gas a su casa. ENICA también se está dando y estamos concesionando el gasoducto virtual para 11 regiones del país para llevar el GLP o el gas natural, llevarlo a 11 regiones y de ahí con los gobiernos regionales hacer las tuberías domésticas para que la gente pueda tener ese gas barato. Esas son las dos fórmulas que estamos trabajando para el gas barato. Correcto. Y lo otro del gasoducto, el nodo energético que hemos ya concesionado en el sur del país, en Moquegua y en Arequipa, más el desarrollo de la industria petroquímica, eso se va haciendo poco a poco. 30 segundos nada más, pero solamente una pregunta para cerrar el tema económico, si me permiten. El tema de la refinería de Talara. Se va a requerir un préstamo de más de 2.000 millones de dólares para poder modernizar la refinería. Hay quienes dicen, es un capricho del presidente porque nos sale más barato importar. ¿Por qué el afán, digamos, de invertir en una empresa que no resulta rentable como Petroperú cuando tenemos esa otra posibilidad? Poniéndome de abogado del diablo. Bueno, tenemos estudios técnicos. Nos hemos asesorado con organismos multilaterales, con un banco de inversiones para ver todo este tema. Y sí es rentable modernizar la refinería de Talara. Además, por un aspecto que no se está tomando en cuenta, que es hoy día el daño medioambiental que tiene una refinería obsoleta en el sentido de técnicas de depuración, de refinamiento del refino, y que hace que la refinería de La Pampilla tenga el mismo sistema. Entonces todos nos estamos de alguna manera contaminando con esa gasolina. No es de estándares internacionales. Entonces, ese factor.
más el factor de que hoy día estamos encontrando crudo pesado en la zona de la Amazonía. Hace poco estaba en Andoas con la empresa Perenco y Petro Vietnam. Entonces, hace de que haya una necesidad de tener una refinería moderna. Nosotros hemos trabajado frente al extremo, los extremistas ideológicos que decían el Perú no debe tener talara, debe renunciar a talara e importar y depender del petróleo internacional. Y frente a los otros extremistas que decían Petroperú no debe permitir ingreso un solo sol de privados, debe ser solo y que ellos asuman el talara. Hemos buscado una fórmula que hace rentable y que hace que esos 2.000 millones, más de 2.000 millones de dólares que va a costar la refinería, va a ser pagado no por el recurso ordinario, sino por Petroperú y aportes de privados, porque Petroperú va a salir a bolsa. ¿Podremos ser accionistas eventualmente de Petroperú? ¿Perdón? ¿Podremos ser accionistas eventualmente? Sí, porque hay una participación social, un 5% de participación social dentro de la bolsa de 49%, que es el tope que se le da a la participación privada, y juntando entonces lo público con lo privado, podemos tener una refinería moderna. Que esto obligue también a la Pampilla a que se modernice e invierta plata, y que de esta manera podamos no solamente refinar 65.000 o 60.000 barriles diarios, sino podamos refinar más de 110.000, 115.000 barriles diarios, que la hace, pues, que da unas cifras en azul. Hacemos una pausa, una nueva pausa, volvemos con lo último de la entrevista, Claro, esta vez sobre actualidad política. Claro que sí. Bienvenidos nuevamente a esta entrevista con el presidente Ollanta, donde hace un balance de su gestión el año pasado. Nos acompaña también Mabela Huertas. Presidente, el caso del resguardo irregular de Óscar López Meneses es un escándalo que ha marcado el año pasado y que va a seguir proyectándose muy probablemente el año que viene. Usted ha dicho que se trata de un caso de corrupción policial. ¿Qué avances hay en esta investigación de esta corrupción policial? ¿Qué alcances tiene ya del Ministerio del Interior sobre cómo fue las órdenes? ¿Quién dio la orden de resguardar esta casa? ¿Cómo fue la línea de mando para llegar a esta situación tan insólita, tan cuestionada, tan polémica? Bueno, nosotros hemos partido con una hipótesis de trabajo, que era un acto de corrupción de malos elementos de la policía para dar un resguardo irregular. La cadena de mando es pública, todos lo saben. Han escuchado al ex director de policía, al general Salazar, los otros generales Praeli, etcétera, y otros generales que han dicho que sí, lo ordenaron y que inclusive tomaban nota de la dirección, etcétera. Eso está claro. O sea, ellos van a ser sancionados, procesados. Por lo menos. Fueron separados inmediatamente del cargo. O sea, a ver, la cadena de comando, de quién dio la orden, cómo se fue transmitiendo esta orden, cómo duró esta orden durante no sé cuántos años, eso está claro, ahí están los responsables. Lo que a mí me sorprende es que ninguno de estos pueda tener un documento escrito y que justifique o sustente su decisión de mantener o de dar o de gestionar la seguridad a este impresentable. Eso no lo hay. Y le hemos dado han tenido el tiempo suficiente para presentarlo. Entonces, obviamente, lo que hemos hecho nosotros es inmediatamente separarlos del cargo y además llevar esta denuncia al Ministerio Público, porque esto no puede quedar así nomás. Ahora, lo que a mí me llama también la atención es la falta de memoria, la poca memoria que tenemos en las instituciones, que no deben perderla, de lo que pasó, de la corrupción del fujimontesinismo de la década de los 90. Hoy día, ese señor sale de la cárcel y aparece en una ceremonia de la policía. Ya nos olvidamos todo el daño que le hicieron a la Policía Nacional del Perú. Otros impresentables van a salir de la cárcel y no les extraña que vayan a instituciones armadas. Eso no vamos a permitirlo. 13 años después, ¿no? Han pasado, ¿Cómo se pierde la memoria? Claro, 13 años después del 2000, la caída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, continúan presentándose prácticas montesinistas, ¿no? Operadores de Montesinos en plena actividad y que además cuentan con resguardo policial. ¿Lo frustra eso? ¿Qué sensación le da? Claro, ¿cómo no sabía el ministro del Interior? ¿Cómo no se sabía en instancias más altas? Por ejemplo, ¿usted no tenía idea de lo que estaba pasando, presidente? No, cuando se me comunicó, inmediatamente dispuse que se separen del cargo todos esos funcionarios y después también el ministro asumió su responsabilidad por omisión, no por acción, pero por omisión. Por eso es responsable político del sector.
Lo que creo que tenemos que tomar en cuenta acá es la poca memoria que hay de lo que pasó y que hoy día están saliendo de las cárceles. ¿Qué de Guamán Azcurra, ese delincuente que salió de la cárcel? ¿Y qué hay de otros más que estén saliendo de la cárcel? Por eso he dispuesto, ¿no?, que se formulen las políticas, sobre todo para los oficiales jóvenes, que hay que hacerles recordar, si es necesario, en las escuelas de oficiales, de suboficiales de la policía y de la Fuerza Armada, que se vea esta etapa negra, porque el peor enemigo que hemos tenido para las Fuerzas Armadas, y lo digo porque yo era soldado en esa época, es el fujimontesinismo. Insisto con la sensación que le produce el hecho de que 13 años después, en su gobierno, usted tenga la mayor crisis política de lo que va, ¿no?, del desarrollo de su gobierno, debido a una práctica montesinista, a un operador montesinista, en la responsabilidad que le compete al Estado. Hemos tomado las acciones que teníamos que tomar, ¿no? No hemos perdonado a nadie. Algo estuvo mal para que eso ocurriera. Algo pasó para que se permitiera una situación de este tipo. Bueno, evidentemente. ¿Es solo corrupción policial? Yo creo que hasta el momento eso es lo que hay. Esperemos que las investigaciones, la Fiscalía nos diga que hay más, ¿no? Ahora, porque han querido involucrar al Comando Conjunto. ¿Y por qué el relevo entonces del jefe del Comando Conjunto? ¿Solamente por las discrepancias que tuvo con la policía o porque sí están involucrados de alguna manera miembros de las Fuerzas Armadas con este caso? El relevo del jefe del Comando Conjunto obedece simplemente a un acto institucional. Si no salía en No diciembre, está vinculado al caso Oscar Meneses. Bueno, yo no tengo ninguna prueba. Lo que yo he dicho es, en este lado tengo pruebas, porque están los patrulleros, está la filmación. En el otro lado es sospechas nada más por lo que dice, pero no hay ninguna demostración. ¿Pero duda de la palabra del almirante Cueto? No. Cuando él dice que no tiene nada que ver. No, por eso digo, en este lado tengo pruebas porque ha habido un servicio irregular. En el otro lado no hay pruebas. Puede haber sospechas, desconfianza, lo que quiera. En mi caso, yo no tengo por qué dudar de un almirante. Y repito, el caso del relevo del almirante Cueto no obedece a este tema. Es un tema institucional. Si no salía en diciembre, tenía que salir en mayo, porque en mayo se vencían sus dos años de periodo. Por lo tanto, creemos, para el bien de las instituciones, que se hagan los relevos a fin de año. Eso es todo. Ahora ha sido relevado y cambiado por un general del ejército, Leonel Cabrera, que es reconocido por haber sido comando Chavín de Huántar, pero también por ser de la promoción de Adrián Villafuerte, su ex asesor. Entonces algunos medios, algunos sectores de la prensa creen que esto está siendo parte de una politización de las Fuerzas Armadas. En todo caso, ¿cuál es el vínculo, si lo tiene todavía el señor Villafuerte, con el gobierno? A ver, politización de las Fuerzas Armadas fue lo que pasó en la década de los 90. Donde hubo una selección institucional al revés. No ascendieron, no llegaron al comando de la institución los más capaces, sino los amigos del gobierno. El sentido profesional del oficial se relegó al tema del chisme, al tema de quienes hacían esta cúpula para gobernar al margen de la democracia. Ese es politizar una Fuerza Armada. Acá no hay nada de politización de la Fuerza Armada, acá es un manejo institucional. ¿No tiene un vínculo ya Adrián Villafuerte con el gobierno? No, no lo tiene. No lo tiene. Porque mire... ¿Por qué dejó de ser asesor? Porque estaban estigmatizando la presencia de Adrián Villafuerte. Adrián Villafuerte fue asesor por sus conocimientos en lo que es el área de defensa. Pero lo estaban estigmatizando, le estaban cargando de que era una especie de montesinos. Entonces él mismo me dijo, ¿no?, mejor doy un paso al costado, porque hasta su familia ya está fastidiada, pues, porque acá a todo el que se acerca al presidente ya lo están chancando, ¿no? A todos los asesores, ¿no? Hasta la coordinadora parlamentaria, otra crisis por la coordinadora parlamentaria. Mire, algo en el Perú se debe también al Perú. Y cuando entran acá, la gente dice, acá se están peleando por la coordinadora, por el asesor, o sea, por cosas no importantes, no trascendentes. Hablando de esos enfrentamientos, esta marcada oposición del aprismo y el fujimorismo, que a veces se ejerce incluso con Twitter de los expresidentes, a veces incluso desde la cárcel, ¿cree usted que está afectando a su gobierno? Mira, nosotros nos dedicamos a trabajar. Yo hoy día me tengo que poner por encima de esas coyunturas. Yo no puedo estar respondiendo a un candidato a la presidencia. Yo no soy candidato a la presidencia. A mí el pueblo me ha dado una responsabilidad y para mí es más importante responderle al pueblo que responderle a un candidato. ¿Es posible que tenga el próximo año
una mejor relación con el aprismo y el fujimorismo, o sea, independizar de la relación con estos sectores políticos el tema de la investigación hecha al expresidente Alan García o el tema de las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori. ¿Es eso posible o parte también quizás podría ser de un cambio en el discurso político, en su propio discurso político hacia estos dirigentes? Yo lo que creo es que el tema de la investigación de García, como la investigación del presidente Toledo o otros temas, son temas que los está viendo el Congreso de la República. Yo no me meto en eso. Hay objetivos que han sido mal tomados por la jefe de la oposición, con García, por ejemplo. ¿Como cuál, por ejemplo? El Estado panzón. Pero, mira, pero él es el único, él será el único que se cree eso, porque yo lo que he dicho es el Estado. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Cuando he dicho el Estado panzón, era el Estado que nunca llegó al interior del país. Yo no estoy hablando del gobierno de García, por Dios, no estoy hablando de su gobierno. Lo que yo he hablado era, de un Estado que tiene soroche, no sube, no llega al interior del país, a esas poblaciones que requieren, ¿no?, la atención, el acompañamiento del Estado. En ningún momento lo he tomado por ahí. Ahora, de ahí lo pusieron como chacota, ¿no? Bueno, en fin, no ha sido mi intención en todo caso ofender a un expresidente, para nada. A la luz de lo que ha dicho y de acuerdo a alguna información, ¿usted cree en el diálogo entonces entre las fuerzas políticas o no le parece tan importante? Quería ver otro tono quizás para llegar a cabo este diálogo. Sí creo, inclusive... Pero no salió muy entusiasta en el diálogo que hizo el ex premier Jiménez, ¿o sí? No, inclusive yo inauguré el diálogo y tal vez no se difundió. El primer diálogo con los jefes, con los expresidentes y líderes de partidos políticos lo he hecho yo, con el tema de la Haya. Yo he conversado con el expresidente García, con la señora Keiko, con el expresidente Toledo, con el señor Kuczynski, con el señor Castañeda, con todos ellos hemos conversado. El diálogo siempre ha estado presente. De ahí vino el gabinete de Juan Jiménez con el tema del diálogo, se dialogó con las fuerzas políticas. Yo he estado presente en un momento en una reunión que presidió el premier y no tengo ningún inconveniente en sentarme y conversar con los líderes políticos, porque esa es la política. La conversación con Víctor Andrés García Belaúnde de la reunión que hizo que renunciara a la presidencia de la comisión investigadora del caso López Meneses, ¿no fue una torpeza política? Él ha dicho que sí. ¿Usted qué opina? Yo pienso que él... Al margen de quién la haya convocado, el solo hecho de que se hayan reunido. No, yo me ratifico en lo que he dicho. Yo no lo he convocado. Él me ha pedido y le he dado la reunión. Y le he puesto una agenda con la secretaria para que venga. Pero fue todo. Pero yo pienso que él ha debido dar cuenta a su comisión. Creo que ahí en todo caso ese sería el error, pero mire, en realidad tampoco es grave eso. Yo voy a recordar que yo no estoy siendo investigado en esa comisión. Al que están investigando es al impresentable de López Meneses. A ese sujeto lo están investigando. A mí no me están investigando. Si llegamos a ese nivel de desconfianza, el que preside esa comisión no puede juntarse con nadie, porque este señor Meneses, López Meneses, tiene también conocidos en el Poder Judicial, tiene conocidos en la prensa, tiene conocidos en diferentes áreas. Entonces, el señor que preside esa comisión no puede ir, por ejemplo, al año judicial, porque si se conversa con el presidente del Poder Judicial, lo van a sacar también. Me parece que estamos exagerando. Inevitable comentar las declaraciones de Mario Vargas Llosa hoy día en el diario La República. Bueno, él dice que entre sumas y restas, él aprueba su gobierno, está haciendo un buen gobierno, dice que no la ha decepcionado, pero también dice que hay una concentración de medios y que esto le preocupa, que es alarmante porque puede afectar la democracia. ¿Usted comparte esa visión de Mario Vargas Llosa? Plenamente. Creo que es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que sea prácticamente el dueño de los medios de comunicación. ¿Pero no es libertad empresarial? Eso es peligroso. Peligroso para la libertad de expresión. Porque, ¿No es libertad empresarial? Por Dios. La libertad de expresión es un valor que no se puede monetarizar. No podemos hacer negocio con la libertad de expresión. Ese es un derecho fundamental que ha costado vidas en todo el mundo para la conquista de este valor. Y ahora lo vuelven como una empresa. Y este grupo, además de tener el pulpo en la televisión y en los periódicos y en las radios, ¿no?, tiene también empresas comerciales que licitan con el Estado. No es ilegal. No es ilegal. No es ilegal. Ahorita no es ilegal. Bueno, ahorita no es ilegal. Haciendo uso de la libertad de expresión, justamente y aprovechando los pocos segundos que tenemos. Yo también tengo una pregunta. Sí, quisiera preguntarle cómo viene el próximo año. Es un año electoral, hay que elegir alcaldes, hay que elegir presidentes regionales. Su partido no tiene, digamos, unas bases en el interior, o por lo menos no ostenta en este momento presidencias regionales, la bancada.
está un tanto debilitada. ¿Cómo avisora políticamente el 2014? ¿Está buscando, como dice Alan García, inhabilitar a sus contendores para el 2016? Un veto a García. ¿Hay un veto a García? No, para nada, para nada. Acá, acuérdense que yo surjo a la política con un levantamiento en Locumba contra lo que es una dictadura, contra los falsos o los antivalores de la claudicación a la libertad de expresión, a la institucionalidad del Estado. Entonces, yo no hago eso, yo no hago esas prácticas y por eso rechazo el intento de que quieran pasarnos a nosotros la mochila de López Meneses y tantos operadores, ¿no? Que yo creo que cada uno debe practicar la paternidad responsable. ¿Quién creó a López Meneses? Que asuma a su hijo. Ese era coordinador de una bancada parlamentaria, se telefoneaba con dirigentes de Padrino, muchachitos locos, no revisaba sus listas de candidatos. Que todos asuman, ¿no? Lo que yo pienso, por otro lado, es que yo creo que en democracia hace bien que haya investigaciones y que cada uno asuma su responsabilidad. Yo no doy ninguna indicación y creo más bien que debe hacerse lo justo, lo ecuánime. Lo que voy a velar es que no se falte el respeto a un expresidente por el hecho que está siendo investigado. No se le puede faltar el respeto a un expresidente. Y por otro lado, ¿a quién se refiere? A los expresidentes que están siendo investigados en el Congreso de la República, a los dos. Y hablando de presidenciables, la posibilidad negada ahora por el mismo de que Gastón Acurio se presentara a la presidencia de la República, incluso ha sido sondeado en las encuestas y tiene un gran entusiasmo, una gran aceptación. ¿Qué mensaje da esta reacción de la población frente a un probable candidato no político? ¿Qué mensaje le da a los políticos? Yo creo que, a ver, cuando tú observas a un profesional, por ejemplo a un futbolista, o a un cantante, o a un cocinero, como un cocinero, lo aprecias de una manera distinta de un político, ¿no? Porque en el político no tienes vida privada. En el político, cuando tú ves a un futbolista o un pintor, tú puedes apreciar, pero no puedes juzgar porque tú no eres pintora ni futbolista. Por eso los únicos que pueden juzgar a un especialista de esta materia son los especialistas, es la crítica profesional que se acepta. En la política no es así, porque todos tenemos derecho a hacer política. El ciudadano más humilde tiene el derecho a hacer política y es por eso que cuando se postula al Parlamento no se pone ninguna valla de que debe tener secundaria completa, educación superior, no, porque no se puede vetar a nadie en la política. Entonces es distinto la óptica, el juzgamiento y la crítica a un político de una persona que destaca en una actividad determinada y en buena hora porque nos pone bien, saca al Perú, lo pone en relieve, ¿no? Su ánimo y su mensaje final con relación al fallo de La Haya que conoceremos hacia finales de enero. Yo creo que es importante lo que hemos visto en la comunidad política de esa demostración de unidad con el gobierno. ¿Optimista? Lo peor que haría, ¿perdón? ¿Optimista? Yo soy optimista en el sentido de que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Quiero aprovechar en saludar a los profesionales que han estado batiéndose en La Haya a defender una causa justa, una causa legítima, e invocar, como lo hice a las fuerzas políticas, de que esta unidad no solamente debe ser para la etapa antes de la sentencia. Yo necesito esta unidad y los convoco también a la unidad para después de la sentencia. ¿Qué va a pasar el día 28 de enero? ¿No? Cuando tengamos que establecer cómo se va a ejecutar ese fallo, porque creemos que una sentencia no se puede prolongar su ejecución. Ejecución inmediata. Entonces, dentro de los plazos sensatos, claro, dentro de los plazos aceptables, se trabaja y yo creo que esto va a marcar una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Chile. Correcto. Presidente, tenemos que terminar. Sí, se nos pasó el tiempo. Se nos pasó el tiempo. Muchas gracias, un feliz año. Por favor, déjeme... ¿Cómo no? Sí. Quería de todas maneras ahondar más en un tema que me parece importante, que es el tema de la seguridad, que se ha tocado, pero creo que es importante decirle al país que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en el tema de la lucha contra la inseguridad, que estamos trabajando con los municipios y los gobiernos regionales para poder tomar medidas conjuntas, que estamos llevando más policías, más patrulleros a las zonas, particularmente el norte, donde se vive más inseguridad, que en este año hemos atrapado
un conjunto muy importante de bandas criminales, pero que nos topamos con una serie de problemas, ¿no? Necesitamos que también colabore el Ministerio Público, el Poder Judicial, que no suelten a violadores, que no suelten a delincuentes, porque desmoraliza al policía que con esfuerzo y arriesgando su vida los captura. Que trabajemos juntos porque sabemos que en el interior del país estas bandas criminales chantajean, extorsionan también a fiscales y a jueces, porque en pueblos chicos todos se conocen. ¿Para qué? Para chantajearlos por la libertad de sus cabecillas. Que tenemos que trabajar con el INPE, con el Ministerio de Justicia, con todas las autoridades, para también erradicar el planeamiento de los delitos desde los penales. Por eso estamos adquiriendo ya, prontamente van a llegar bloqueadores de señales de celular para los penales. Y que vamos a seguir trabajando. La policía tiene que salir a las calles y así lo estamos haciendo. Correcto. Quedó pendiente los cambios en el gabinete, sí. Queda el suspenso, si van a ver o no. Bueno, no me han preguntado. Un adelanto, a ver, cortito, ¿lo puede contar? No, yo creo que acá lo importante es que nosotros vamos a señalar en qué momento se van a hacer los cambios. Los cambios no se hacen simplemente porque entra un nuevo premier, no se hacen por cambiar. No podemos generar un ambiente de inestabilidad en un gabinete cuando todos los días estamos diciendo, ¿quién se va? ¿Quién se queda? ¿No? El primero que se va a enterar es el ministro, y después la prensa, y después vamos a trabajarlo esto en consenso con el premier, pero hay que tomar en cuenta... Pero no los descarte entonces, por lo menos. No descartamos, todos son puestos de confianza, y hay que tomar en cuenta las fechas que se vienen. Tenemos el 27 de enero la sentencia, el fallo de la Haya, ¿no? También fundamental. ¿No? Muchas gracias. Entonces ahora sí. Sí, muchísimas gracias. Y un feliz año, por favor, un feliz año a toda la familia peruana. Tengan la seguridad que el próximo año va a ser mejor, porque algo que no me preguntaron es qué les espera para el próximo año. Y yo se los voy a decir. El próximo año vamos a poner en debate el Plan Nacional de Desarrollo Industrial a nivel nacional, porque ese es un objetivo de gobierno, la industrialización del país. Además de esto, vamos a independizar y fortalecer el Sistema Nacional de Calidad. El próximo año vamos a plantear, a través del Congreso de la República del país, una nueva redistribución del canon minero, para que no suceda el tema de provincias que tienen más plata que una región, o distritos que tienen más plata que una provincia y que no saben qué hacer con esa plata. El distrito, por ejemplo, de Charate, tiene casi 1.000 millones de soles en el banco y no sabe qué hacer con esa plata. Y tiene las comunidades del Bajo Urubamba, Miaría, que viven casi en la edad de piedra. Tenemos nosotros como gobierno central que entrar ahí, cuando tiene la plata el alcalde. Y así hay otros distritos. El próximo año tenemos el tema de la construcción del gasoducto. Tenemos el tema de lo que es la línea 2 del metro, más de 6.000 millones de dólares que van a generar miles de puestos de trabajo. El principal proyecto a nivel latinoamericano y el segundo proyecto más importante a nivel mundial es la línea 2 del metro para Lima. El próximo año vamos a continuar con la longitudinal de la sierra. El próximo año vamos a continuar destrabando todos estos proyectos que ya venían trabados, donde muchas veces el funcionario público, hasta los ministros, preferían ir a un arbitraje que tomar una decisión, porque de esa manera se limpian de cualquier responsabilidad. Nosotros necesitamos que nuestros ministros, nuestros funcionarios tomen decisiones y estamos destrabando todos estos proyectos. El próximo año se vienen más de 14.000 millones de dólares en lo que es inversiones en nuevos proyectos mineros que nos va a hacer duplicar la producción minera del Perú. El próximo año vamos a seguir avanzando en lo que es la ejecución presupuestal. Este año cerramos superando la cifra del 82% de ejecución presupuestal. Fíjese nada más, 82%, en el gobierno anterior, a mitad de gobierno, solo llegaron al 50%. Nosotros ya estamos en 82%. Todos los días tomamos decisiones. Acá no hay piloto automático. Acá hay un presidente que todos los días gobierna el país y es sensible con lo que está pasando en el interior del país. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz año, Josefina. Feliz año, presidente. Feliz año también. Muy buenas noches. Feliz año, presidente. Feliz año, Mávila. Muchas gracias a todos los camarógrafos. No tome mucho. Y si no, no manejen, ¿no? No, ser vertical, no tome.